tres partes. Oído externo, oído medio y oído interno. Entonces, el oído externo se divide en tres. El primero se llama oído externo. El segundo se llama oído medio. Y el último se llama oído interno. El oído externo está formado por tres partes. El primero se llama pabellón auricular. El segundo se llama ducto auditivo. Y el tercero se llama membrana timpánica. El oído medio está formado por dos partes. La primera se llama unos huesos y la segunda son unos músculos. Los huesos son 4. Entonces el primero se llama martillo, el segundo se llama yunque, el tercero lenticular y el cuarto se llama estribo. Y los músculos son 2. Tensor del tímpano y el segundo se llama estapedio. Y el oído interno está formado por 2. El primero se llama laberinto óseo y el segundo se llama laberinto membranoso. Laberinto óseo y laberinto membranoso. Bien, entonces vamos a arrancar primero por el oído externo. ¿Listos? El interno, laberinto óseo y laberinto membranoso. Bueno, entonces ahora, oído externo. Bueno, entonces este es un oído externo de la parte humana. El oído externo está formado por 3 partes. Este corresponde al pabellón auricular. ¿Cuál es la función del pabellón auricular? Captar la onda sonora. La manda al B, que es este llamado ducto auditivo, y el C recibe el nombre de membrana timpánica. Repito, pabellón auricular capta la onda sonora, la manda por el ducto auditivo. Cuando llega a la membrana timpánica vibra. Y entonces así el estímulo auditivo se nos va a convertir en un estímulo eléctrico. Bien, pero nosotros no venimos a estudiar el oído humano. Nosotros venimos a estudiar el oído en los animales domésticos. Y aquí lo tenemos. Esta es una ovejita de un perro, pero aquí estamos estudiando las generalidades para todos los animales domésticos. Entonces, el pabellón auricular tiene forma de cono, con una base de ubicación ventral y un vértice de ubicación dorsal. El perro está mirando hacia la puerta, por lo tanto, tiene un borde anterior, ¿no?, que nace aquí y tiene un borde posterior
que termina aquí. La parte ventral del borde anterior recibe el nombre de trago. ¿Cómo se llama? Trago. La parte ventral del borde posterior recibe el nombre de antitrago. Esta escotadura que mire que está entre el trago y el antitrago se llama escotadura intertragal o intertrágica. El borde recibe el nombre de hélix. Por lo tanto, en azul está el borde anterior del hélix y en amarillo el borde posterior del hélix. Si este es el hélix, miren, ¿no? En el fondo existe esta barra transversa que recibe el nombre de antihélix. ¿Todo bien? En la parte media del borde posterior existe, mire, esta bolsita llamada bolsa o saco marginal cutáneo. No olvide que el pabellón auricular, su función es captar la onda sonora, pero se mueve y al moverse cambia las corrientes de aire y las manda hacia el ducto auditivo para manejar la temperatura intratímpánica, que es la más cerca del encéfalo. Hoy en día en los animales tomamos la temperatura intrarrectal, en los niños y en los humanos axilar, pero lo mejor es la intratímpánica. Miremos que en los humanos ya es un láser, toma la temperatura en el tímpano. En los animales domésticos no se puede por una modificación anatómica, ya la vamos a ver. Entonces vamos nuevamente para que me ayuden. Pero antes de ello, cuando hablamos de las orejas, a nivel de las orejas decíamos que teníamos tres músculos, lo vimos en anatomía 1. El primer músculo, tres cartílagos, perdón. Es el cartílago auricular, y este cartílago auricular se caracteriza porque tiene forma de cono, pero en los animales domésticos varía. Mire. Esta es la base del cartílago auricular. ¿Lo vemos o no? Este es el vértice, este es el hélix, borde medial o anterior del hélix, borde posterior o lateral del hélix. Si este es el hélix que va en el fondo, está el antihélix. Pero en los animales domésticos cambian. En un caballo la base es ventral, el vértice es dorsal. En un pastor alemán la base es ventral, el vértice es dorsal. Pero si es un Basset Hound, la base es dorsal, el vértice es ventral. ¿Me está captando o no? En una vaca Bos Indicus, la base es dorsal, el vértice es ventral, mientras que en el Bos Taurus, como la Holstein, la base es ventral, el vértice es dorsal. Entonces el cartílago ¿qué? Auricular, que tiene forma de cono. Pero no olvidemos que él se mueve sobre un cartílago que tiene forma de U, llamado cartílago conchal. Ese sería el cartílago conchal, en forma de U. Y aquí alcanzan a verlo, miren, aquí por medial está con el violeta. El tercer cartílago que lo vimos en anatomía 1 es el cartílago espinularis cruciforme, que tiene forma de martillo. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Miren. Todos nos ubicamos aquí, en la parte de arriba de las orejitas, ¿verdad? Aquí está el cartílago auricular agachado, y mira el cartílago que tiene forma de martillo, escutularis cruciforme, con todos los músculos que hablábamos. ¿Se acuerdan? El grupo escutular con el fronto escutular, temporal con su frontal, interescutular, cervicoscutular. El grupo auricular con los músculos auriculares rostrales, auriculares dorsales, auriculares craneales y auriculares ventrales. El auricular craneal está el músculo escutular auricular superficial, dorsal, medio y ventral, y el cigomático auricular. El auricular dorsal con el parieto auricular y el escutular auricular superficial accesorio.
El auricular caudal por el cérvico auricular superficial y el cérvico auricular profundo mayor y menor. Y por debajo del cornelis tenemos el último músculo auricular, que es el grupo auricular ventral por el 14, que es el parótido auricular. Eso ya lo vimos y como hoy lo podemos preguntar. Entonces ya tenemos, viene evidente el cartílago ¿qué? Auricular y el cartílago escapular. ¿Sí o no? Bueno, prosigo. Pero si vuelvo a la orejita del perro, mírenlo. Otra vez. Base, vértice, hélix, borde anterior o medial del hélix, borde lateral o posterior de hélix. En la parte media tiene el saco marginal cutáneo que actúa como abanico para aumentar el área del ducto auditivo. La parte ventral del borde anterior recibe los de trago. Si lo ven aquí está presión en el trago. La parte ventral del borde posterior antitrago. Entre ellos está la escotadura intertragal intertrágica. Delante está la escotadura peritrágica. Si este es el mira aquí la barra atrás de la piel. Y aquí arribita, mira, aparece esta y no la vayan a olvidar y van a recordar a don Rafael Antonio Mariño. La fosa se llama Rafa, don Rafita, ahí está. Pero le cambian la R por la C y le colocan la fosa escafa o escafoidea. ¿Todo bien o no? ¿No escucho? Sí. Recuerden que hasta hace no muchos años nosotros cortábamos las orejas. Y al cortar las orejitas, entonces dividíamos el borde anterior de la orejita en 4 partes. Entonces, una de 4, 2 de 4, 3 de 4 y 4 de 4. Y entonces le cortábamos las orejitas. Hoy en día ya está prohibido por la ley y nadie puede estar por encima de la ley. Si ustedes cortan orejas y les comprueban, les van a quitar la tarjeta profesional. Entonces no se pongan así. Pero hay algunos perritos que se le cortan las orejas, sí, pero no por estética, sino por parte médica, cuando hay problemas autoinmunes. Pero para aquella época la oreja que se llama más grande era la del gran danés. Luego seguían las del boxer, luego las del doberman y luego las del pitbull. Entonces, en la gran danés, como es un edificio muy alto, no vamos a quitar ni trago, ni antitrago, ni escotadura intertragal, ni menos la pretrágica, ni el antihélice, ni la fosa escafa. Pero cuando hay 3 de 4 sí se puede retirar la fosa escafa. 2 de 4 se fue la fosa escafa y parte de el antitrago. Y 0 de 4 o 1 de 4, entonces se puede incluso hasta retirar el antihélice. Es muy importante todos estos términos anatómicos en caso de que se haga retiro de la oreja. Pero recuerden, solo lo vamos a hacer si es médico, porque los glóbulos blancos atacan el cartílago de la oreja y le van a dejar una laguna en sangre. Entonces, por otohematoma, más o menos captan lo que estoy diciendo o no por eso. Bueno, preguntas y dudas sobre pabellón auricular. ¿Hay o no hay? No escucho. Bueno, entonces después de el pabellón auricular, entonces viene el ducto auditivo. Entonces vamos para el ducto auditivo. Entonces, volvemos a este dibujito. Este es el ducto auditivo en el humano. Solo tiene una porción horizontal
Pero en el caso de los animales domésticos hay un cambio bárbaro, mire, porque tiene una porción, aquí está subida la orejita, una horizontal y una oblicua. Y resulta que a nivel del ducto auditivo hay una cerita y esa cera se llama lanolina. ¿Cómo se llama? Lanolina. Es la misma cera de la lana de las ovejas. Y esta cerita tiene que evaporarse. Su función es proteger las infecciones que no pasen del oído externo al oído medio y menos al oído interno. Se llama lanolina. Pero si esta lanolina no se evapora, empieza a rascarse la orejita. Y al rascar la oreja, los animalitos empiezan a sacudir la cabeza y viene el movimiento antigravitatorio, como cuando yo cojo una ruana que tiene agua, la lanzo y la halo, y eso va a generar unos efectos de antigravitatorios y se desprende la piel, y entre la piel y el cartílago viene el acúmulo de sangre, genera también otro hematoma. ¿Y por qué la cerita no se evapora? Porque hay mucho pelo. ¿Ya o no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que se evapore la lanolina? Que no haya pelos en el ducto. ¿Sí o no? ¿Algo? Claro. Que no haya pelos en el conducto auditivo. Bueno, entonces, cuando nosotros queremos tomar la temperatura intratimpánica, entonces yo alumbro con la linterna, mire. Pero ella entonces tomaría la temperatura de la porción oblicua, no de la porción horizontal, no de la membrana timpánica. Por lo tanto, no es sensible los peritos medir la temperatura con láser por esta modificación anatómica. ¿Estamos todos de acuerdo o no? Bueno, y de aquí pasamos entonces a la tercera parte del oído externo, que es la membrana timpánica. Ahí la vemos. Entonces, la membrana timpánica, ¿qué es? Es una membrana de tejido fibroso que se ubica a nivel, mire, del meato acústico externo. ¿Sí lo estamos viendo ahí o no? Pero vamos a ver un dibujito mucho más diciente. Todos nos vamos a ubicar dentro de la membrana, dentro del ducto auditivo, y vamos a ver del ducto auditivo hacia la membrana timpánica. Entonces, nos quedaría esta imagen. Entonces aquí viene el meato acústico externo, miren. Y ahí están viendo perfectamente la membrana timpánica, que es una membrana de tejido fibroso y elástico. Que cuando entra la onda sonora, esta onda se mueve y convierte un estímulo auditivo en un estímulo que finalmente en el oído interno va a terminar siendo un estímulo eléctrico. ¿Queda clara la membrana timpánica, sí o no, colegas? Entonces, ¿dónde se ubica la membrana timpánica en vivo y en directo? Se va a ubicar aquí, mire. En este que es el meato acústico externo, ¿sí o no? Dígame. O sea que ahí viene hacia adentro el oído medio y el oído interno. Entonces vamos a ver ahora el oído medio. Si yo coloco esta cabecita vista por ventral, todo esto que está en azul
corresponde al hueso temporal. Está en el céfalo, este es el lado izquierdo y el lado derecho. Y recuerde que molestábamos en anatomía porque el hueso temporal tiene dos porciones, una que se mueve en la porción petrosa y esta es la porción escamosa. Y en la porción petrosa se ubica esto, que son las bullas óseas o bullas timpánicas. Y aquí se ubica el oído medio y luego el oído interno. O sea que ¿dónde está el oído medio? En la bulla ósea, bulla timpánica, hacia el lateral de la porción petrosa del hueso temporal. O sea que si yo pinto aquí el oído, este sería, mire, el oído medio. ¿Sí o no? El oído medio. Y si todos nos ubicamos en ese oído medio, colegas, entonces el oído medio tiene 6 caritas, miren. Una cara medial, una cara lateral, la de arriba, una cara dorsal, la de abajo, una cara distal, una superficie anterior y una superficie posterior. ¿Sí o no? La cara medial limita con la porción externa del oído interno. La cara lateral limita con la porción medial del oído externo, que es la membrana timpánica. La superficie anterior y posterior están relacionadas con la porción petrosa del hueso temporal. Pero ¿qué músculo, qué tenemos dentro de ese oído interno, del oído medio? Entonces tenemos unos músculos y tenemos unos huesos. Mira aquí bien bonitos los huesos. Entonces el primero es el martillo, mira. Tiene un mango, un cuello y una cabeza y una apófisis corta. Viene el yunque, que tiene forma de los yunques antiguos para errar. Tiene una cabeza, un cuello, una apófisis larga y una apófisis corta. Luego viene uno que tiene como una lenteja lenticular y la última tiene forma de un estribo. El estribo tiene cabeza, cuello, 2 ramas y una base. Ayúdenme, nombre. Martillo, yunque, lenticular y estribo. Martillo, mango, cuello, cabeza, yunque, cuerpo, cuello, apófisis larga, apófisis corta, lenticular, estribo, cabeza, cuello, ramas, base. Entonces, cuando la onda sonora estimula la membrana timpánica, la información pasa al mango martillo, cuello martillo, cabeza del martillo, cabeza del yunque, cuello del yunque, apófisis larga del yunque, hueso lenticular, base del martillo, ramas del martillo, cabeza del martillo, cuello del martillo, ramas del martillo, base del martillo. Otra vez, membrana timpánica, mango del martillo, cuello del martillo, cabeza del martillo, cuerpo del yunque, cuello del yunque, apófisis larga del yunque, hueso lenticular, luego pasa al estribo, cabeza, cuello, ramas y base, e inmediatamente se mete al oído interno. ¿Sí o no? Pero colegas, para fijar esos huesos, entonces ahí están las llaves de la camioneta, vayan a traer la señorita y la llave para que no lo vayan a olvidar, eso es sumamente importante. Entonces aquí estamos viendo el oído medio, mira. Entonces tiene forma rectangular con sus 6 superficies. Pero hay algo muy importante, colegas, y les diré.
que el oído medio se va a comunicar con la faringe. Y la faringe es lo que en el argot popular le llamamos garganta. Imagino que alguna vez han ido a Moniquirao. Sí. Cuando llegamos a la serranía del Peligro, después de Acabuco, y empieza el carro a bajar, ¿qué le pasa a nuestros oídos? Empezamos a escuchar no adecuado y empezamos a mover la mandíbula, ¿no? Al abrir y cerrar la boca empezamos a manejar la presión entre la garganta y el oído, y los que no lo pueden hacer empieza a oler el oído. Y estas son las trompas auditivas o trompas de Eustaquio, mírenla. No la van a confundir con las trompas de Falopio, porque los caballeros no tenemos y las damas las tienen muy abajo en la barriga, porque las trompas de Falopio son las mismas, óforas o sanguíneas u oviductos. Entonces, colegas, esto indica que si hay una faringitis, una inflamación de la garganta en la faringe, de ahí a que haya otitis media es medio paso. ¿No van a entender o no, colegas? Los niños cuando tienen gripa y tienen dolor de garganta, al otro día están terriblemente mal, porque el oído duele como un limón, porque hay una comunicación entre los dos. Bien, entonces resulta que vienen dos músculos, el músculo estapedio y el músculo tensor del tímpano, y la función de ellos es fijar estas estructuras. El estapedio va a fijar o llega al cuello del estribo, y el tensor del tímpano llega al martillo, o sea que esto es lo que fijan los huesos. De aquí nos vamos al oído interno. Este es el oído interno. Y en el oído interno, entonces aparecen dos laberintos. El primero se llama laberinto óseo, mire, que es este. Y dentro de ese laberinto óseo viene este, que es el laberinto membranoso. El laberinto óseo está formado por tres cosas. Estos tres se llaman canales semicirculares. Este llega al vestíbulo y del vestíbulo sale el caracol. Ayúdenme, ¿cómo se llama este? Canales semicirculares, vestíbulo y el caracol. Si yo me ubico dentro del oído, y este es el oído derecho, y cualquier animal doméstico, aquí está la almohadita, mire, y yo lo veo de frente, pues este es el medial, este es el lateral y este el transverso posterior. Entonces, ¿cómo se llama? ¿Qué cosa? Canales semicirculares. Dentro del ojo están los conductos, aquí les quedó este color. Entonces, dentro están los canales semicirculares. Los tres llegan al vestíbulo. Y el vestíbulo conecta los canales semicirculares con el caracol. El caracol, como su nombre lo indica, tiene forma de caracol y da de 1, 2 y media a 3 vueltas. Y dentro del laberinto óseo vienen los ductos semicirculares. Mire el ducto medial, gracias, el ducto lateral y el transverso posterior. ¿Cuál era la risa? ¿No? Normal. El que se ríe solo de sus llanuras se acuerda.
importantes. Entonces, en esa fotico yo veo mejor. 11, ¿qué son? Todo este lobio derecho de frente. Canales semicirculares, medial, lateral y transverso posterior. ¿Sí o no? Los tres desembocan ¿dónde? En esa estructura que recibe el nombre de vestíbulo. ¿Sí lo ven o no? ¿Aló? Y el vestíbulo tiene una cresta media ósea prominente. Ahí está. Y esa cresta y el vestíbulo en dos, en el divertículo elíptico y en el divertículo esférico. Elíptico y el esférico. Y de aquí sale el caracol. Está a la mitad caracol, base y vértice. ¿Cómo lo fue hasta ahí? Ayúdenme. Vestíbulo, donde desembocan los canales semicirculares. ¿Cuál es este? Medial, lateral, transverso posterior. Esa cresta divide al vestíbulo en dos. ¿Divertículo qué? Elíptico y divertículo esférico. Y aquí viene el caracol. Ahora sí viene lo que viene. Entonces, el laberinto membranoso de subir dentro del laberinto óseo. Es decir, que dentro de los canales semicirculares, ¿qué están? Los ductos semicirculares, miren, son estos tres. Y el ducto semicircular hay medial, lateral y transverso posterior, porque se ubica dentro de los canales. ¿Todos de acuerdo o no? Esos tres desembocan en este uno. Este uno se llama utrículo. El utrículo se comunica con el sáculo. Otra vez. Aquí está el vestíbulo, ¿se acuerdan? Todos, por favor. La parte ósea, no olviden que en esos los canales están los ductos. Hagamos, ¿sí puede hacer dibujo? Tal vez no. Se le termina aquí. Vuelvo a preguntar por ellos. Ustedes son conscientes que por fuera están los canales y dentro de los canales los conductos, ¿sí o no? Entonces yo voy a pintar aquí el hueso, los canales donde desembocan. En el vestíbulo. Y en ese vestíbulo hay una cresta media prominente. Y eso lo divide en dos divertículos. Este es uno y este es el otro. Este se llama divertículo esférico, el de abajo. Y el otro se llama divertículo elíptico. Entonces, los ductos, los tres desembocan y forman este medio. Dentro del divertículo elíptico está, mire, el membranoso y se llama utrículo. Y el utrículo se comunica con el divertículo esférico y él aloja al sáculo. Ya, perdón un segundito. Adelante, Camerito. Durito que no escucho. Las perritas están en ayunas, sí. Sí, esperen, 10 minutos sacamos eso. Voy a entrar aquí para lo que necesito. Esto es muy importante entenderlo. Estas foticos están en Pedro Popesco y en
Sí, son engrosas. Entonces vamos nuevamente. Repito, los ductos semicirculares desembocan en el utrículo. El utrículo comunica con el sáculo. Y el sáculo, mire, se va dentro del conducto de caracol que da las mismas vueltas, de 2 a 3 vueltas y media. Mire. 1, 2 y media. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bueno, ahora sí, entonces, ojo con lo que viene. En el oído interno vienen los líquidos del oído. Y los líquidos del oído se llaman perilinfa y endolinfa. ¿Cómo se llama? Perilinfa y endolinfa. Piensen lo siguiente. Esos líquidos se parecen a un caldo con arvejas. Y ese caldo con arvejas está dentro de una olla express. Los líquidos aquí se llamarán endolinfa y perilinfa. El agua que está dentro de la olla express. Y las arvejitas se llaman otolitos u otoconias. Entonces, la perilinfa va entre qué? Por fuera del membranoso, pero dentro del óseo. O sea, entre el óseo y el membranoso está la perilinfa. ¿Cómo vamos? Y dentro de la membranoso está la endolinfa. ¿Cómo lo fue? Entonces, como estos son los ductos, la endolinfa de los ductos semicirculares comunica con el utrículo. Del utrículo pasa al sáculo. Del sáculo al ducto del caracol a través de este llamado ducto de Reumens o reuniente. ¿Cómo nos pasa ahí? Entonces, ¿dónde se ubica el utrículo? Dentro del divertículo elíptico. ¿Dónde se ubica el sáculo? Dentro del divertículo esférico. ¿Cómo nos pasa ahí? Entonces ya hablamos de los canales semicirculares del vestíbulo y hablamos del caracol y el ducto del caracol. Bueno, ¿todo bien hasta ahí o no? Sí. Pero ahora vamos a sacar el caracol de aquí y vamos a ubicar 3 cosas importantes. Ya lo pinto y lo explicamos. Todos concentraditos acá. Entonces, este es el caracol. El caracol se enrolla sobre sí mismo y da una de 2 y media a 3 vueltas y media. Pero lo hace alrededor de este eje de color verde llamado eje central homodiolo. La punta del eje central homodiolo recibe el nombre de ámulus. La punta del caracol recibe el nombre de helico. La punta del caracol recibe el nombre de cúpula. Y el espacio que está entre la cúpula y el ámulo recibe el nombre de helicotrema. ¿Bien hasta ahí? Sí.
Entre el eje central homodiolo y el caracol viene una lámina que tiene forma de un tornillo sin filo de una guirnalda. ¿Han visto en el arbolito de Navidad las guirnaldas? Que se enrolla y pareciera que nunca tuviera origen y final. Y si nosotros nos detenemos y esa vaina gira, entonces hay dos superficies, una que mira hacia arriba y una que mira hacia abajo. La que mira hacia arriba se llama rampa vestibular, la que mira hacia abajo se llama rampa timpánica. Entre el eje central homodiolo en verde y la lámina espiral ósea en azul, ¿verdad?, viene un espacio y ahí se ubica la lámina basilar. Y la lámina basilar es muy importante porque ahí se ubica el órgano de Corti. Y el órgano de Corti es importante para la audición. Gracias a él están escuchando. ¿Todo bien o no? Ayúdenme. Base del caracol, vértice del caracol llamado cúpula, eje central homodiolo, punta del eje central homodiolo, ámulos, espacio entre el ámulos y la cúpula, el hipotrema, lámina espiral ósea, con su rampa vestibular y rampa timpánica. Entre el eje central homodiolo y la lámina espiral ósea viene el órgano de Corti. ¿Listos? ¿Tomaron la fotico? Pues vamos a pasar un videito para ver cómo es que podemos escuchar. No, me quedan dos cosas. Hasta aquí, ¿cómo hago? Miren que el oído no es como lo pinta. ¿Puedo borrar? Entonces miren esto. En esta fotico, que es de circulación mundial, pues sí, está bonita, pero mire, yo que veo aquí, de ahí para allá es el oído interno. Entonces también tiene 6 caritas: superficie medial, superficie lateral, superficie dorsal, superficie ventral, superficie anterior y superficie posterior. Muy bien. En la superficie medial, si aquí está el meato acústico externo, donde está la membrana timpánica, mire aquí el meato acústico interno, y por aquí entran 2 nervios. Uno que termina en el oído, ¿cómo se llama? Auditivo acústico vestíbulo coclear, mire, el nervio vestíbulo coclear. Y tiene 2 ramitas, una que termina en el vestíbulo y maneja el equilibrio. O sea que el oído es muy importante para el equilibrio. Y otra ramita que termina en el caracol y maneja la audición. ¿Vamos bien o no? Pero resulta que este nervio es únicamente sensitivo. Mira que don Rafa entró, escuchó y se puso arriba. Le dio sensación. Claro, gracias al oído. Pero si el oído duele, ¿qué hacemos? Porque duele la membrana, el oído medio, no puede pasar al oído interno porque vamos a tener unos problemas, ya lo vamos a ver. Entonces toca bloquear la articulación temporomandibular, o si viene una otitis media de una faringitis, no puede entrar a causar otitis interna porque va a perder el equilibrio, el individuo no puede estar de pie. Entonces alguien tiene que bloquear la articulación temporomandibular y toca un nervio mixto. ¿Y cuál es mixto? Ay, hijo de madre, el facial. O sea que el auditivo acústico vestíbulo coclear, que es el octavo, es de avería con el 7, que es el facial. ¿Sí lo ven o no? O sea que es un uña y mugre. El dilema aquí es cuál es la uña, cuál es el mugre. Y resulta que la uña sin el mugre no puede estar. Van los dos. Entonces, mire lo que pasa aquí. Mire esta belleza. Todos concentrados. Aquí está la cavidad craneal, ¿sí o no? Y le quité el techo. O sea que
allá está lo rostral, esto es craneal, este es el piso de la cavidad craneal, mire el esmoides, mire aquí el esfenoides, preesfenoides, posesfenoides, occipital, mire aquí la huella ósea, ay jue madre, y se mueve a la porción petrosa, oído externo, oído medio, oído interno. Y en el oído interno, mírenlo, tan bonito, meato acústico externo, aquí está la membrana timpánica, mire el meato acústico interno con el 23 y ahí va el 7 y el 8. Uña y mugre, ¿sí o no? Pero el 8 se queda ahí. Y el 7 sale de ahí. Y al salir de ahí, mírenlo, pues va a salir por un agujero que tiene estilo. Y está pegadito a la apófisis mastoide. ¿Cómo se llama el agujero? Estilomastoide. Pues mire aquí, occipital, cóndilo, apófisis yugular o paramastoide, apófisis mastoide y el agujerito está aquí, que bajito. Mírenlo acá. Mire esa puntería. Cóndilo el occipital, apófisis yugular o paramastoide cortada, apófisis mastoide, mire, y aquí viene el agujero estilomastoide. ¿Quién salió ahí? El 7. El 7 es mixto, pero qué berraco si es como arquero, le dicen en mi pueblo. Hijo de madre, si son chismosas, si fueran dos caballeros, qué berracos si son hartos. Hablan, arreglan el país y el día siguiente sin un peso, pero no importa. La plata se pierde y el hombre se divierte. Salió, mire, y se une con el 10, que también es mixto. O sea que si el uno falla, el otro le da la mano. ¿Ven lo importante? Por eso es que cuando uno pierde la audición es porque el organismo acabó todos los mecanismos compensatorios. O sea que es muy grave. Colegas, ¿es claro el 8 y el 7? Bueno, entonces ahora sí vamos a dar el video. Hola amigos y amigas. Hoy vengo a hablaros sobre el sonido. ¿Alguna vez os habéis preguntado qué es el sonido? Hoy os lo explicaré. ¿Me acompañas? El sonido es el fenómeno que se produce cuando las vibraciones de un cuerpo se transmiten por un medio sólido, líquido o gaseoso hasta llegar a nuestro oído. Las fuentes sonoras son aquellos objetos, elementos o materiales que vibran produciendo sonidos. Pueden ser de dos tipos: fuentes sonoras naturales, como los truenos, o fuentes sonoras artificiales, aquellas producidas por objetos creados por el ser humano, por ejemplo, un instrumento musical como mi guitarra. El sonido se propaga en forma de ondas que se desplazan en línea recta en todas las direcciones y lo hace de forma más rápida en medios densos. Por ejemplo, en un segundo, el sonido recorre 340 metros si viaja por el aire y unos 1500 metros si lo hace por el agua. ¡Qué curioso! El sonido viaja a distintas velocidades según el medio en el que se encuentre. Los sonidos tienen tres cualidades principales que ayudan a que los diferenciemos unos de otros. Estas cualidades son la intensidad, el tono y el timbre. Te los cuento más en profundidad. La intensidad es la energía que transportan las ondas sonoras. Si la intensidad es grande, el sonido será fuerte. En cambio, si es pequeña, será débil. La unidad de medida de la intensidad es el decibelio. Una conversación normal tiene lugar a unos 35 decibelios. En cambio, el claxon de un coche tiene unos 90 decibelios.
A partir de 120 decibelios, los sonidos pueden ser peligrosos para el órgano del oído. Algunos sonidos que se producen por encima de esta intensidad son el despegue de un avión o un martillo neumático en funcionamiento. La segunda cualidad del sonido de la que hablaremos es el tono, que depende del número de vibraciones y ondas que tienen lugar en cada segundo. Si este número de vibraciones, también llamado frecuencia, es alta, el sonido será agudo. En caso de que sea baja, el sonido será grave. Nuestro oído es capaz de escuchar únicamente los sonidos entre 20 Hz y 20.000 Hz. Cuando la frecuencia de los sonidos está por debajo de 20 Hz, son demasiado graves para escucharlos y se denominan infrasonidos. En cambio, si la frecuencia supera los 20.000 Hz, nos encontramos ante los ultrasonidos, que solo son capaces de escucharlos algunas especies animales, como los perros o los murciélagos. ¿No os parece increíble? La tercera cualidad del sonido es el timbre. Este depende de la forma que tenga la onda. Y nos permite distinguir sonidos aunque estos tengan la misma intensidad y tono. El timbre, por ejemplo, nos ayuda a diferenciar el sonido de un instrumento de cuerda y de un instrumento de viento. ¿Alguna vez has oído hablar sobre el eco? El eco es un fenómeno acústico que se produce cuando una onda sonora choca contra un obstáculo y ésta se refleja volviendo hacia nosotros, haciendo así que oigamos el sonido poco después de forma repetida. ¿Probamos dentro de esta cueva? ¡Eco! ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué divertido es esto del eco! Esto ha sido todo por hoy, amigos y amigas. Me quedo ensayando un rato. ¡Nos vemos pronto! Bueno, esta es la función. Ahora vamos a ver cuál es la forma. ¿Cómo sucede? Mire esa belleza, por ejemplo. ¿Alguna vez se han preguntado cómo los sonidos se van abriendo paso desde su origen hasta llegar al cerebro? Tomemos el ejemplo de una trompeta. Cuando se toca, esta produce ondas sonoras que viajan por el aire. El oído externo atrapa estas ondas, que luego recorren un pasaje estrecho llamado conducto auditivo. Las ondas sonoras llegan hasta el tímpano, que es una membrana de aproximadamente la mitad del tamaño de una moneda de 10 centavos estadounidenses. Las ondas hacen que el tímpano vibre, lo que a su vez hace vibrar tres huesecillos diminutos llamados martillo, yunque y estribo. Miremos que el humano no tiene lentícula. Los animales domésticos sí, porque recuerden que muchos de ellos dependen para cazar o para evitar ser depredados del hilo. ¿De acuerdo? Mire, por ejemplo, el zorro ártico capta las presas que están debajo del hielo y expone sonido. Dependen los túneles donde van caminando, rompen el hielo y allá llegan. Huesecillos amplifican o aumentan las vibraciones del sonido y las envían a la cóclea. Cóclea es caracol. La cóclea, que tiene forma de caracol, es del tamaño de un guisante o arveja y está llena de líquido. Las vibraciones del sonido hacen que este líquido se ondule, lo que crea una especie de olas. Hay unas estructuras parecidas a hebras de cabello, llamadas estereocilios, que se encuentran en la parte superior de las células en el oído interno, y por esta razón a estas células se les conoce como células ciliadas. Estas células ciliadas se agrupan en paquetes dentro de la cóclea. Con el movimiento del líquido dentro de la cóclea, los grupos de células ciliadas se mueven y sus estereocilios convierten este movimiento en señales eléctricas.
Este movimiento también causa que los iones dentro de las células ciliadas migren hacia la parte superior de estas, y esta migración iónica provoca la liberación de sustancias químicas en la parte inferior de estas células. Las sustancias químicas se unen a las células nerviosas auditivas y crean una señal eléctrica que viaja a lo largo del nervio auditivo hacia el cerebro. Las diferentes células ciliadas responden a distintas frecuencias de sonidos. Las células ciliadas en la parte ancha o base de la cóclea detectan sonidos más agudos, como un pícolo o una flauta. Las células ciliadas situadas hacia la parte superior de la espiral detectan sonidos progresivamente más bajos, como una trompeta o un trombón. En la parte superior o ápice de la espiral, las células ciliadas detectan los sonidos de tonos más bajos, como una tuba. El nervio auditivo lleva la señal eléctrica al cerebro, que interpreta los mensajes como sonidos que reconocemos y entendemos. Bueno, muy bien. Ahora veremos entonces, finalmente, cuál es el lío. Entonces, el octavo par craneal se llama acústico o vestíbulo coclear. Una ramita que va al vestíbulo y maneja ¿quién? El equilibrio, y otra que va a la cóclea o caracol y maneja la audición. Entonces toca evaluar si está escuchando o no está escuchando. Si escucha, está bien, ya vimos el recorrido y vimos todo, pero ahora evaluemos cuando se halla la porción vestibular. Es una desgracia, y si un animal en el estado salvaje se halla la rama vestibular, le va a pasar esto mismo. ¿Qué se afectó? El equilibrio, porque no puede ubicar las paticas con respecto al encéfalo. Eso se llama propiocepción. Otra vez. Entonces mire que el animal ya, si se afecta el oído interno, empieza a tener torneo. Torneo es caminar en círculos cerrados. Y viene ese movimiento que se llama nistagmus. Y además hay inclinación de la cabeza hacia el lado que tiene el problema. Si este fuera un humano o un perro y lo echo a la piscina, se ahoga porque él piensa que el piso está hacia abajo. Es una persona con lesión en el oído de su porción vestibular, no puede ir al mar a nadar o a una piscina. O si van a nadar, estén seguros, no regresa. O sea que si son boletos de regreso. En ese caso, profe, digamos que el perro esté alzado, ya no tiene ningún, ¿cómo decirlo? Síntoma de pérdida de algo de audición o algo, solamente es el equilibrio en ese sentido. En este caso, lo que está afectado es la rama vestibular, equilibrio. Sí, pero está escuchando. El problema es que no puede dar respuesta porque esto es autónomo. Todo el tiempo la pasa moviendo sus ojitos así. ¿Ustedes alguna vez, los que tenemos hermanos mayores que nos cogían de las manos y nos daban vueltas y nos soltaban? Y entonces luego venía el vómito, y uno iba y se sentaba y uno veía que el mundo daba vueltas. Porque los otolitos o otocones, acuérdense, que son las arvejas de los líquidos, estaban toreando vueltas y chocando con la olla express. Y viene la sensación de vómito. Imagino que todos cuando chiquitos nos mareamos cuando nos montamos un carro. El carro iba andando y uno quedaba enfrente y uno veía palo, pum, y se bajaba uno. Bueno. Queridos colegas, ahí tienen oído. Prendan, por favor. Preguntas sobre oído. Entonces, les pido un inmenso favor.
nos toca esta semanita correr un poquito para nivelar. Entonces, su merced me hace favor y le manda este al otro grupito. Yo mañana tengo con el otro grupo, él le manda la clase a este grupo. Ya van 2 clases. El jueves va a haber una clase con este grupo, volvemos a enviársela al otro grupo. Y luego con el otro grupo, ellos le mandan la clase. O sea que esta semana recuperamos las clases perdidas. Los que tengan el tiempito y mañana decidan ir a la clase con el otro grupo, bienvenido, lo mismo el jueves. Si tienen tiempo, entren. Si no, se les manda el video. ¿Qué horario? Mañana es miércoles, ¿no? Mañana de 10 a 1, 10 y media a 1. ¿Y la clase de qué es? De 4 a 6, una y la otra de 6 a 9. Bueno, listo, colegas. Sí.